El 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En nuestro país, la prevención y atención de la violencia de género ha cobrado relevancia en las últimas décadas, toda vez que se reconoce como un problema público, que ha derivado en acciones como la promulgación en 2007 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo objetivo es establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En el ámbito político y electoral, también se han emprendido acciones para erradicar la violencia de género. Destacan acciones como la elaboración del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, publicado en el año de 2016. Y la reforma del 13 de abril de 2020, la cual modificó 6 leyes generales y 2 leyes federales para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, en la cual se mandata a las instituciones electorales a vigilar que las mujeres puedan ejercer en plenitud sus derechos políticos y electorales. Derivado de la reforma antes mencionada y en el marco del pasado proceso electoral, se instrumentaron diversas acciones, tales como la emisión de los lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, la aprobación de los modelos de formatos 3 de 3 contra la violencia y su verificación, la actualización del reglamento de quejas y denuncias y la instrumentación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. De esta manera, el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales impulsamos de forma constante acciones para erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Nuestra democracia no puede funcionar si las mujeres siguen enfrentando obstáculos para participar en la vida política y pública. En el marco de este Día Internacional, los institutos electorales hacemos un llamado a los partidos políticos, a las personas candidatas, funcionariado público, a los medios de comunicación y a la sociedad en general a sumar esfuerzos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las ciudadanas y políticas mexicanas. Nuestro compromiso no solo se enfoca en las elecciones, también estamos alertas en las etapas previas y posteriores al día en que se ejerce el sufragio, porque sabemos que desafortunadamente la violencia política contra las mujeres está presente en la vida cotidiana. Nosotras, las autoridades electorales, tanto federales como locales, seguiremos impulsando medidas para erradicar las violencias que enfrentan las mujeres políticas, aquellas que han decidido participar en la vida pública y ejercer su derecho a ser representantes. Desde hace algunos días iluminamos nuestras sedes en color naranja, como un mensaje de unidad para erradicar la violencia, porque solo así podremos ser un país verdaderamente democrático. Nuestro compromiso y trabajo es con la ciudadanía para el fortalecimiento de la democracia, libre de toda forma de violencia contra las mujeres. Buenos días a todas y a todos. Por parte del Instituto Estatal Electoral, soy Brenda San Román de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación. Les doy la más cordial bienvenida a este evento y presento a nuestra presidenta del Instituto Estatal Electoral, la licenciada Yanko Durán Prieto. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ha tomado distintos cursos, tales como Reforma Electoral 2014, Criterios e Interpretaciones
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sistema de nulidad en materia electoral, derecho electoral, sensibilización en materia de diversidad sexual y derechos LGBT, TT y más, blindaje electoral, argumentación básica, candidaturas indígenas en el contexto del proceso electoral en México, impartido por la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales de los Estados Unidos Mexicanos. Dentro del Tribunal Estatal Electoral se desempeñó como secretaria proyectista, secretaria auxiliar y secretaria de estudio y cuenta. En el Instituto Estatal Electoral se desempeñó como asesora de consejería y consejerías electorales, contando con experiencia tanto en el área administrativa como jurisdiccional electoral. En el Tribunal Superior de Justicia se desempeñó como coordinadora operativa de Zona Centro del Instituto de Servicios Previos a Juicio, directora del Instituto de Defensoría Pública, jefa de la oficina en turno de primera instancia civil y familiar, secretaria de la Secretaría Jurídica adscrita a Presidencia. También se desempeñó como defensora pública en materia civil y familiar, fue auxiliar administrativa y actuaria y hoy día es la presidenta del Instituto Estatal Electoral. Le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Yanko Durán Prieto. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos el día de hoy en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer. Con este motivo, en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, el Instituto Electoral ha convocado a la mesa panel Reflexiones sobre el acceso de las mujeres a cargos de elección popular, proceso electoral 2020-2021, donde nos honran con su presencia la licenciada Ana Fátima López Iturríos, consultora y activista por los derechos políticos de las mujeres, la magistrada del Tribunal Estatal Electoral Roxana García Moreno y Gabriela del Valle Pérez, magistrada de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para el Instituto Estatal Electoral es fundamental incidir en la participación política de las mujeres de una manera real y efectiva. Sabemos que para lograrlo es indispensable no solo visibilizar aquello que obstaculiza que las mujeres puedan acceder a las candidaturas de elección popular, sino además garantizar que los cargos a los que acceden se desempeñen de forma efectiva. Para esto es muy importante conocer de manera directa tanto las problemáticas de las que las mujeres somos víctimas como la manera en que las autoridades electorales contribuyen a garantizar y restituir nuestros derechos políticos. El combate a la violencia política en razón de género es uno de los frentes en los cuales todavía queda mucho trabajo por hacer. Por ello, además de la mesa en que nos encontramos, en los próximos días implementaremos una serie de foros y capacitaciones para que contribuyan a disminuir las brechas de desigualdad política. Confiamos en que con el intercambio de ideas componentes de la talla de quienes nos acompañan, contribuiremos a lograr condiciones de igualdad entre hombres y mujeres y, por supuesto, una democracia más rica y plural para el estado de Chihuahua. Agradezco mucho la presencia de ellas y de quienes nos acompañan en esta mesa. Muchas gracias y buenos días. Bienvenidas a todas. Muchas gracias. Vamos a dar ahora lectura y presentación al currículum o síntesis curricular de nuestra primera invitada, la maestra Fátima López. Ana Fátima López Iturríos es consultora y de litigios estratégicos, consultora y activista feminista, directora de la Red de Abogadas Violeta. Es maestra en Derechos Humanos y Paz, especialista en estudios de género y psicoterapeuta gestal. Sus líneas de investigación son participación política de las mujeres, violencia política en razón de género y políticas públicas para la igualdad de género. Fue directora de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y fungió como directora del área de violencia política en razón de género de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un honor que esté el día de hoy con nosotros, maestra Ana Fátima López Iturríos. Por favor, tiene 15 minutos para su presentación. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Para mí es un gusto estar acompañada de grandes mujeres. Me honra mucho que esté la presidenta consejera porque sabemos que el llegar ahí no fue fácil. Tuvimos que tener mucho apoyo de la sociedad civil para poder lograr que ese espacio le tocara a una mujer y nos da un gran honor estar el día compartiendo con otras dos grandes magistradas, la magistrada Roxana y la magistrada Gabriela del Valle, que no solamente han sido aliadas, sino han sido compañeras de muchas luchas. Agradecemos mucho estar presentes para poder hablar de algo que a mí se me hace muy importante, como lo es el liderazgo político de las mujeres, que es el tema que
me tocó el día de hoy a mí compartir con ustedes. Y lo hago porque así como estamos presentes, quiero hacer varias preguntas alrededor de la ponencia, que tengo nada más 15 minutos, pero compartirles que el llegar a estos espacios no ha sido fácil. A las mujeres absolutamente nada ni nadie nos ha regalado el lugar en el que nos presentamos. Tan es así que tuvimos que hacer a punta de sentencias el que las mujeres pudiésemos llegar a presidir el Instituto Electoral del Estado de Chihuahua. ¿Qué les quiero decir? Que lo decía fácil y claramente la magistrada Mari Carmen de Lanís. A base de sentencias, las mujeres nos abrimos el espacio. A base de sentencias, estamos compartiendo todos y cada uno de los espacios. Y esa base de sentencias, sociedad civil y de otra serie de acciones las que tenemos que seguir impulsando, porque el liderazgo de la mujer no es algo que nos quieran permitir, no es algo que les guste que estemos nosotros. Las mujeres siempre van a ser una situación, y lo pongo como situación y no como grupo vulnerable, sino como situación en la cual vamos a incomodar inmediatamente al patriarcado y al sistema, y para lo cual no se nos va a permitir acceder en las mismas condiciones que llegan los hombres. Les pido si son tan amables de compartir la presentación, si no para hacer en este momento. En eso estamos, maestra, permítanos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Lo que tenemos que comenzar a revisar, que para mí es sumamente importante, es en el liderazgo político de las mujeres. Y cuando planteaba cómo lo íbamos a hacer, pensé en las mujeres que realmente están haciendo una evolución histórica, y podemos comenzar a ver a Olga Sánchez Cortero, a la doctora de la Garza y a Nadine Gassmann. Son 3 mujeres referentes de la política actual y, sin embargo, las 3 han sufrido violencia política en razón de género. La revista Forbes constantemente establece un legado de las 100 mujeres más relevantes en México, ¿no? Y tenemos toda esta gama de mujeres empresarias. Y aquí quiero hacer un énfasis en una parte muy importante. ¿Pueden notar el color de piel de las mujeres? Pareciera que para ser líder en nuestro país todas tenemos que ser de piel blanca. La interseccionalidad nada más es un motivo para comentarlo, para discutirlo, para poderlo aplicar en las políticas públicas, pero no es un motivo que realmente sea importante para que las mujeres puedan llegar. No se ve como la necesidad que es, ni como la trascendencia de que es que lleguemos más mujeres al poder. La siguiente lámina, nos damos cuenta que aquí tenemos a 2 grandes mujeres, y en un estudio de ONU Mujeres decía, se necesitan mayores liderazgos de mujeres y niñas en sectores como el de salud y en general en carreras científicas para garantizar una respuesta inclusiva a los desafíos que vienen. Las 2 mujeres que tenemos aquí son ganadoras de la revista Forbes. Una fue ganadora del Oscar y la otra registró a más de 500 personas adultas mayores durante la pandemia del COVID. Y pareciera que no las estamos viendo o que no sabíamos que existíamos hasta que no nos ponemos a ver lo que están diciendo. En la siguiente lámina podemos ver también cómo el mismo estudio de ONU Mujeres hace un énfasis. Aunque en el mundo las mujeres representamos el 72.8% de la fuerza laboral en el sector salud, la realidad es otra completamente. En la siguiente lámina podemos ver que en México casi 500,000 personas se dedican a la enfermería con un grado técnico o especializado, de las cuales el 79% son mujeres y 21% son hombres. Pero aún nos faltan más niñas y jóvenes en áreas científicas y más, sobre todo más mujeres en puestos de liderazgo en el sector salud. Somos las que mejor conocemos y reconocemos y atendemos el servicio que tenemos que estar prestando. Y sin embargo, no se nos permite poder llegar a los espacios de toma de decisión porque son exclusivos para los hombres. Y cuando llegamos las mujeres, lo primero que podemos escuchar es el apelativo común que se ha normalizado por otras mujeres para decir es una mujer florero. Las mujeres no somos florero y no es un adjetivo que sea favorable para hombres y mujeres. Es una simetría de poder. ¿Qué significa una flor? ¿Qué significa el florero? ¿Por qué nos dicen floreros? Porque estamos de adorno. Y eso pasó y ha seguido pasando durante siglos. Siguiente, por favor. Cuando las mujeres llegamos al espacio público, se está reconociendo el liderazgo transformador de lo que estamos generando. ¿Por qué? Porque comenzamos con unas perspectivas distintas de cómo se debe de llegar al poder. Comenzamos a hablar de manera diferente, inclusiva, hacemos trato. Y ojo,
El hecho de que llegue una mujer no quiere decir que inmediatamente tenga perspectiva de género, pero ya están llegando en representación y por ello se tiene que garantizar que su participación en ese espacio público y político sea plena y libre, porque ese es otro gran problema. Para que el poder compartido se convierta en una realidad, la violencia contra las mujeres en el ámbito público debe eliminarse y las normas sociales, el acceso a la financiación y los marcos legales e institucionales, ¿qué es lo que han estado haciendo? Lo que están haciendo es que estos marcos no nos permitan llegar de la manera libre y que podamos tomar decisiones igualitarias con todas las demás funcionarios que estamos a la par y que nosotras seamos puestas en el ojo del huracán como las posibles dañinas o las que vamos a generar una serie de situaciones violentas en contra de los pobrecitos hombres. Y esto lo digo porque tal cual como vemos en la siguiente lámina, tenemos una urgencia de liderazgos de mujeres en los espacios públicos. Y pongo la imagen de Michelle Obama porque cuando llegaba al poder, pareciera que estaba llegando solamente porque era la esposa de, y se dejó de lado todo el conocimiento, el trabajo de campo, en territorio, que ella había generado mucho antes de que su marido decidiera candidatearse. Por ello es fundamental que en el ritmo actual de progreso, en que tenemos ya la paridad de género y las legislaturas nacionales, sigamos poniendo y diciendo que tenemos que llegar más mujeres. En verdad, si no, no alcanzará a nivel global antes de 2063, ni entre la jefatura de gobierno a 2150 de que podamos llegar en paridad. Recordemos que el tema de la paridad en gobernaturas fue un gran tema de decisión por la Sala Superior, donde el propio Senado y un partido político también estuvo en contra, sin importar que hubiesen en ese momento, en 2020, habido en la historia 344 gobernadores contra las que había en aquel entonces, que habían sido nada más 9 gobernadoras y 2 habían sido no por elección popular. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que llegar y que nos tienen que dejar llegar, pero tenemos que llegar libres de violencia. Cuando una mujer llega al espacio público, el acoso que va a tener en la vida pública va a ser no solamente violencia contra las mujeres, es una violación a los derechos humanos, que además ha aumentado junto con el número de mujeres que van accediendo al poder. Entre más mujeres llegan, es más fácil que podamos atacar a la otra mujer. Por tal motivo es importante que se intensifiquen las actividades de prevención y de respuesta para, en particular, reformar y legislar y reforzar el acceso a la justicia y el seguimiento para que las mujeres lleguemos verdaderamente en libertad. Recientemente tuvimos el aumento de la ministra, que ahora sí ya podemos hablar de que tenemos 4, y seguían diciendo, ¿por qué llega ella? Eso no es gabinete paritario, ya lo sabemos, pero tenemos que llegar, tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para poder hacer que más mujeres lleguen al poder. Y para ello me gusta mucho señalar cómo es que la violencia de género, en el fondo, la que tenemos interiorizada dentro del espacio público, ha mermado tanto la participación de una, sino de muchísimas mujeres. Y para ello Miguel Lorente lo establece muy bien, y voy a citarlo como tal cual señala en esta lámina. La violencia de género es el menosprecio, la falta de respeto a las mujeres y la cultura de ese menosprecio es lo que nos lleva a la falta de reconocimiento. Y en estas circunstancias es cuando se produce la violencia de género en el ámbito individual, atacando directamente a las mujeres y dando lugar a una percepción negativa de su identidad y de su situación, circunstancia que se agrava por la ausencia de una respuesta proporcional de la sociedad ante esa agresión que se justifica o que se minimiza o que se descontextualiza. ¿A qué me refiero con esto? En estudios que ha hecho el Instituto Nacional por la Democracia, NDI, ha demostrado que existen 6 reglas que se están viendo a nivel mundial que han generado un abuso constante y a las que son sometidas las mujeres en cuanto llegan a los espacios de la política, donde las narrativas que los líderes autoritarios están promoviendo es promover y consolidar el poder masculino sobre el femenino. ¿A qué me refiero? La primera regla que vamos a encontrar es que los hombres tienen que convencer a las demás de que las mujeres son maliciosas y que no somos aptas para la política.
Constantemente en Latinoamérica van a escuchar y van a decir, como qué ejemplo, Mariana Rodríguez. Ella no es nadie, era solamente un influencer, su esposo es el que lo ganó todo, desdibujando completamente el trabajo de que ella pueda hacer y hasta se burlan y se critican de que ella tenga una oficina aparte. Cuando empezó la campaña, Mariana contaba con más de 8 millones de seguidores, tenía mucho más impacto en redes sociales, logró picos que nunca antes se habían visto sobre lo que puede hacer el liderazgo femenino y aún así la invisibilizaron como la mujer tonta, la de los tenis fosfo. La segunda regla es denunciar a las mujeres como demasiado estúpidas para la vida pública. Insistimos, caso Evelyn Salgado. También ella era la niña bonita de papá, llegó bajo qué condiciones y tenemos que minimizar, porque no solamente va a ser Evelyn, luego van a ser las Manuelitas y entonces fueron las Juanitas. Y así, mujer que llega a la vida política, bajo la circunstancia que sea, tiene que ser minimizada, estereotipada y eliminada del espacio. Otra regla que encontramos es hacer que las mujeres tengan miedo de responder. Siempre, 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 y no solamente en los estudios que ha hecho el INE, las preguntas que se hacen a las mujeres van dirigidas para que no sepan, no puedan controlar el discurso o se puedan equivocar. Siempre las preguntas que las puedan poner en más situaciones de complejidad van a ir dirigidas hacia ellas. ¿Por qué? Porque queremos y quieren saber la sociedad qué opinamos. Quédate en la que está, por favor, en la anterior. Ahí nos quedamos, por favor. ¿Por qué hacemos esto? Porque es una constante en la generación del miedo en las preguntas. Cuando hacemos preguntas incómodas a las mujeres, como qué pregunta es incómoda, siempre parece que en los espacios públicos les preguntan, ¿y tú qué opinas de las mujeres que vandalizan? ¿Y tú qué opinas de las mujeres que rayan? ¿Y tú qué opinas de las mujeres que pintan? Para que en base a eso se haga un sesgo de género si es una buena o mala mujer, si es una buena o mala persona, si va a ser una buena o mala política, dejando detrás lo que hay detrás del acto que se está generando con la pinta o no pinta, sino simplemente para eliminar y quitarle la voz a la mujer en ese momento. Es constante una regla elogiarlas por lo sexys, por lo guapas, por lo bien que se veas y condenarlas por ser sexuales a la vez. Claudia Pavlovich, primero se fijaron completamente en cómo estaba vestida, cómo representaba y al final cómo llegó. Y eso pasaba también con la que en paz descanse ahora Marta Erika Alonso. Todo el tiempo estábamos al frente de todas las reglas para ser sexualizadas y además atacadas por el simple hecho de ser mujer. Y ahora sí, en la quinta regla es mostrarle a todo el mundo que los hombres fuertes son los que nos pueden salvar. Siempre son los hombres buenos, grandes, blancos, heteropatriarcales los que van a salvar al mundo. Y son las figuras que constantemente vemos. Y es por ello que ahora sí, en la lámina les tengo la pregunta yo, ¿cómo ejercemos el poder nosotras? Y estas son preguntas que tenemos que estar haciéndonos constantemente. ¿Por qué? ¿Cuántas formas de violencia nosotras hemos vivido de las reglas que les acabo de comentar al día de hoy y que hemos atravesado simplemente los que estamos aquí para llegar a este panel? ¿Cuántas formas de sofisticación de la violencia seguiremos atravesando con motivo de lo que ostentamos y las que están afuera también los van a vivir? ¿Y qué podemos hacer para juntas fortalecernos y no soltarnos? Para comenzar a cerrar, quiero hacer un gran hincapié en esta política sudafricana que fue la primera en llegar a ocupar una vicepresidencia en Sudáfrica. Y nos decía Pumile Lambazuka una reflexión durante el COVID. Si te sometes a un test de detección del coronavirus, nadie te va a preguntar qué llevabas puesto, cuándo te infectaste o si estuviste bebiendo alcohol. Tienes la seguridad de que tu prueba se examinará en un laboratorio y una razonable probabilidad de recibir atención médica. La respuesta no va a depender de que te crean. No sentirás un nivel de vergüenza tal que probablemente ni siquiera intentes acudir a las autoridades. Recibirás un trato y cuidados. Y además, todo esto sabremos que no se le va a dar a las mujeres que reciben agresiones en el mundo. Cuando una mujer denuncia cualquier tipo de agresión, ya sea política, siempre se va a cuestionar si era cierto, si no se lo buscó, si no se lo merecía. ¿Por qué? Porque es normal. Esto pasa en cuanto llegamos al puesto y se hace, como decía, parte de estas reglas para deslegitimar a la persona con insinuaciones o comentarios frontales. La siguiente, por favor. Sobre su vida privada, íntima, económica y social. Con quién te casaste, de quién eres amante, de quién eres hija, a quién representas, a qué grupo político representas, como si no pudiera existir la posibilidad real de que llegáramos por el simple conocimiento que hemos adquirido, por el esfuerzo, por el trabajo y por la suma de todas estas violencias que quizás no vamos a poder decir por qué, porque nos atraviesan de muchísimas formas.
y tenemos que estarlas viviendo constantemente. Y entonces, como podemos ver en la siguiente exposición, ya para cerrar, en la última, por favor, la siguiente. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de estereotipos de género y la etiqueta para bien ser mujeres o para poder llegar a la política, se nos van a encontrar muchísimas trabas. Esto es parte de lo que tenemos que hablar cuando hablamos del liderazgo político de las mujeres. Todas las trabas que tenemos que enfrentar por el simple hecho de ser mujeres. Y se va a traducir en cómo nos van a juzgar, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que vestir, cómo tenemos que hablar y hasta qué tenemos y qué no tenemos que hacer. Y que callarnos, porque si lo hablamos, perdemos el espacio que nos ha costado. Las invito para cerrar esta ponencia el día de hoy. Muchas gracias por la presentación. En que nos llevemos una gran meditación al respecto de cómo podemos ser o generar un pacto entre nosotras de no agresión entre nosotras. Cambiemos la manera de que estamos acostumbradas a atacar a la otra. Dejemos de creer que la otra es una enemiga y empecemos a verla como una aliada para así entonces poder empezar a trabajar. No tenemos que estar juntas en todos los espacios, pero sí podemos tener que ir juntas en las formas trascendentales en las que queremos cambiar el mundo. Creo que ya se me acabó el tiempo de mi presentación y muchísimas gracias por la participación. No me deja prender la cámara. Bueno, muchísimas gracias a nuestra ponente, nuestra primer ponente. Tenemos aquí unos problemas técnicos, ya estamos nuevamente. Voy a presentar ahora a la maestra Socorro Roxana García Moreno. Actualmente ella es magistrada del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua y titular de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos de este Tribunal Electoral. Fue dictaminadora en la Dirección General de Jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también se desempeñó como secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hasta diciembre del 2020. A nivel estatal, en 2016 fue consejera de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chihuahua, consejera electoral de la Asamblea General del Instituto Estatal Electoral para las elecciones constitucionales en 2001, siendo reelecta para las elecciones extraordinarias en Ciudad Juárez para el año 2002. Obtuvo el título de maestra en Derecho Electoral por la Universidad Durango de Santander. Cuenta con 2 especialidades, la primera en Derecho Constitucional, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México en julio del 2015, y la segunda especialidad en Justicia Electoral impartida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se ha desempeñado como catedrática en la Universidad Autónoma de Chihuahua y en el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, y también en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua. Como magistrada del Tribunal Estatal Electoral en el periodo de 2009 a 2015 y fue responsable editorial de la colección jurídica Quid Juris. Asimismo, es integrante del Comité de Evaluación del Pacto para la Introducción a la Perspectiva de Género de los Organismos Impartidores de Justicia. Muchas gracias, magistrada Roxana García, por estar el día de hoy con nosotros. Tiene 15 minutos para su presentación. Adelante. Muchísimas gracias, licenciada Brenda San Román. Es para mí un verdadero honor, un placer estar con ustedes y pues estar con amigas. Agradezco mucho la invitación y la deferencia que me hace la presidenta, mi amiga, mi aliada, Yanko Durán Prieto. Y pues me da mucho gusto saludar a mis compañeras panelistas, Gabriela del Valle Pérez, a quien admiro, respeto, y la tengo también en gran estima, y pues a la gran feminista y derecho humanista, la licenciada Ana Fátima López Iturríos. Mi exposición va a ser muy, muy breve, nada más recordar un poquito que hoy conmemoramos el Día de la No Violencia, debido a que en 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
fue en conmemoración de las hermanas Mirabal, que fueron brutalmente asesinadas por ser mujeres y por ser activistas. La violencia política de género se define como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o puede tener como resultado un daño o un sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. En consecuencia, en 1999, la Asamblea General proclamó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con el COVID, que todavía no lo terminamos de pasar, se ha hecho que aumente la violencia contra las mujeres, ya que las familias están dentro de sus hogares por más tiempo, en espacio cerrado y con sus agresores. Muchas veces la violencia de género es difícil de identificar para quienes la viven y por tanto pues más difícil de sancionar. Es un tema prioritario en la agenda pública, pasadas las etapas de las cuotas de género de 70-30, 60-40, a la implementación de paridad en todo, abriéndose a las mujeres un espacio en la toma de decisiones que va a ser por ley a partir de 2019. Entre las manifestaciones, hablando de violencia política en razón de género, se encuentra la desacreditación pública de su vida privada, volviéndose pública, situación que no viven los varones. Minimizar sus opiniones, detenerles dietas, excluirlas de juntas o consensos en toma de decisiones, condicionarles los recursos públicos o realizar juicios sobre su apariencia pública, su forma de vestimenta, su peso o su relación personal, demeritando su participación. La violencia política de género se puede realizar antes, durante y después de las campañas políticas y se puede perpetuar en el desempeño de los cargos de elección popular. Compartir los espacios en forma paritaria sigue siendo rechazado muchas veces entre los protagonistas de la vida pública, entre ellos los actores y partidos políticos. Recordemos que cada espacio que va ganando una mujer es un espacio que va a limitar a un hombre, que no va a tener un hombre. La magistrada de Sala Superior, Yanino Talora Malasis, manifiesta que la violencia política no es la enfermedad, sino es el síntoma de la desigualdad económica y social que hay entre hombres y mujeres. Hay que reconocer que hasta la actual legislatura federal, el 6 de junio de 2019, se publica la reforma de paridad en todo, adecuándose diversas leyes secundarias para que haya paridad entre hombres y mujeres en todos los puestos de toma de decisiones en los 3 poderes del Estado, en los órganos de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos, así como en la elección de representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena. Asimismo, un año después, en abril de 2020, se regula y se define la violencia política en razón de género y se adecúan diversas disposiciones en donde se señalan 22 supuestos que pueden constituir violencia política de género. Es un hecho que a medida que las mujeres ocupamos cargos públicos, ha aumentado la violencia en contra de nosotras. La maestra Brenda San Román me solicitó que comentáramos con ustedes una sentencia de nuestro estado que tiene que ver con paridad. No sé si podemos, por favor, Isidro, empezar con nuestra presentación. A ver, denme un segundito.
Listo, magistral. Ok. La estoy tratando también de abrir aquí. Muy bien. Vamos a ponernos en contexto. En el municipio de Chihuahua tenemos, en el estado de Chihuahua tenemos 67 municipios, en los cuales me voy a referir precisamente al municipio de Ascensión, Chihuahua. Ante la omisión del legislativo para dictar cómo se iban a repartir y de qué manera iban a ser repartidas o cuál iba a ser el procedimiento para asignar a las regidurías de representación proporcional y de diputaciones plurinominales, el Instituto Estatal Electoral tuvo que emitir lineamientos. Estos lineamientos los realizó desde octubre de 2020 y no fueron, ¿fue 2019 o...? No, sí, en octubre de 2020. Estos lineamientos no fueron impugnados por ninguna de las partes, por lo tanto quedaron firmes. En los lineamientos del Instituto Estatal Electoral mencionaba que se iba a verificar tanto para las diputaciones de representación proporcional como para las regidurías, se iban a verificar paso a paso que existiera la paridad. ¿Por qué? Porque la cuestión de paridad ya no es nada más una acción afirmativa, la paridad ya es un principio constitucional y aunque no se hayan realizado por parte del legislativo una adecuación para cumplir con esta paridad, el instituto tuvo que solventar esta ausencia y emitió sus lineamientos, que fueron dictados en octubre de 2020 y que nunca fueron impugnados. Pasamos concretamente en el municipio de Asunción y también a manera de historia, Chihuahua y Nayarit son dos de los estados que la figura de la sindicatura se designa de manera separada. ¿Qué significa esto? Es en boleta separada, lo que son el presidente municipal y los ayuntamientos es una boleta y para la sindicatura es otra boleta. Esto surge desde 1997, ya que la sindicatura es el fiscalizador de lo que hace pues el presidente municipal y la administración del presidente municipal y los regidores. Como es de fiscalización, es muy normal en nuestro estado, ha sucedido en bastantes ocasiones, que los ciudadanos votan por la planilla de presidente municipal y regidores de un partido y de síndico a otro partido. Entonces, generalmente o muchas veces se ha tenido un síndico de un partido diferente al cual pertenece el presidente municipal y los regidores. Muy bien. En los 67 municipios para las regidurías se escogieron 50% de candidatos, mujeres y 50% de candidatos hombres. De los 67 municipios, el 80% de estos candidatos ganaron las candidaturas encabezadas por hombres. La Constitución local, la Constitución federal y las leyes secundarias como las leyes electorales manifiestan que el ayuntamiento está integrado por presidente municipal, síndico y regidores. Estas son las tres figuras que se establece como un ayuntamiento. Entonces, a la hora de designar regidores de regidurías proporcionales, las cuales tienen que ser paritarias por ley, se registra una planilla, gana esa planilla. El problema aquí fue a la hora de designar los regidores proporcionales, si se iba a incluir la figura del síndico dentro del ayuntamiento o si iba a quedar fuera esta figura. Porque, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en el municipio del ayuntamiento, no sé si podamos poner
¿Cómo quedó? ¿Cómo se integra? Son por 14 personas. Por ahí la tenemos, Isidro. Yo creo que es la siguiente diapositiva. A ver. Se integra, Ascensión está integrada por un presidente municipal, una sindicatura, 7 regidores por mayoría relativa y 5 regidores por representación proporcional. En total estamos hablando de 14 integrantes. Asimismo, al hacer la repartición, el Instituto Estatal Electoral de las regidurías, aquí, a ver, espérame, es que no estoy viendo no estoy viendo la presentación. No la puedo ver, no la estoy viendo. Se ve la transmisión en Facebook y en lo que están transmitiendo por parte de su equipo, magistrada. Estamos en la tabla de los partidos políticos. No la estoy viendo todo negro. De los 5 regidurías. Bueno, ok. Sin tabla, ahí le hacemos. Ok. No puedo. Ok, discúlpeme. Miren. A ver, Isidro, trata de seguirme porque no la puedo ver. El instituto designa sobre los 5 regidores de representación proporcional. ¿Y qué es lo que decide el instituto? Decide poner a 3 mujeres y 2 hombres. Entonces, como quedaría 4 hombres, sí, a 3 mujeres y 2 hombres. Entonces, los 2 hombres, porque lo que hizo el instituto para poder hacerlo equitativamente es que en los primeros de la lista, el primero de la lista, que era un regidor del PAN y que era hombre, lo quita el instituto para poder aplicar la paridad. Y, o sea, quitan al primer lugar y quitan al tercer lugar de la lista y ponen 2 mujeres para que puedan ser 3 regidoras mujeres y 2 regidores varones de esos 5. ¿Y qué fue lo que hizo el instituto? El instituto sí incluye la figura del síndico para poder asignar las regidurías de representación proporcional. Obviamente, estos 2 candidatos que estaban en primera lista a regidores plurinominales, tanto el primero y el tercer lugar, impugnan ante el tribunal local, impugnan esta decisión y el tribunal local revoca esta designación porque dice que no se debe de incluir al síndico para realizar la repartición de regidores proporcionales en virtud de que el síndico, la figura del síndico en Chihuahua no tiene voto y por lo tanto no forma parte de las decisiones del ayuntamiento. Entonces, revoca la resolución del instituto, quita a estas 2 mujeres que había puesto el Instituto Estatal Electoral, saca al síndico de la repartición. Aparte, otra de las cuestiones que manifestaba en la resolución, en la sentencia del Tribunal Electoral de Chihuahua, es que ya había habido todo un procedimiento para postular síndicos en la mitad de los ayuntamientos y en la otra mitad no. Entonces, que como ya había habido una postulación paritaria para el síndico, no se podía incluir porque era por boleta separada y ya se había designado, ya había habido una designación para candidaturas de manera paritaria. Obviamente, nosotros hicimos un voto particular junto con el magistrado Wong, mi ponencia y yo,
fuimos la minoría porque somos 5 magistrados, entonces estuvieron a favor de no contar al síndico 3 magistrados, y el magistrado y yo, Wong y yo, fuimos en contra porque manifestamos precisamente que la paridad, uno de los objetivos de la paridad no es solamente en la postulación de candidatos, sino también en el ejercicio del cargo, número 1. Número 2, aunque no tome decisiones el síndico dentro del ayuntamiento, es el órgano fiscalizador y es parte del ayuntamiento. Pues, ¿por qué? Porque lo dice la Constitución, lo dice las leyes locales y las leyes federales. O sea, el ayuntamiento está integrado por el presidente municipal, el síndico y los regidores. Obviamente, este asunto se fue a Sala Regional Guadalajara, donde fue ponente el presidente de Sala Regional, y de manera unánime se decidió revocar la decisión del Tribunal Estatal Electoral Local, y nos confirmó pues realmente nuestro voto particular, incluyendo la figura del síndico, ya que, o sea, el síndico es parte del ayuntamiento y se debe de ejercer de manera paritaria. Por lo tanto, revoca la decisión del Tribunal Electoral y lo deja como lo hizo en un principio el Instituto Estatal Electoral, y como lo habíamos dicho nosotros en nuestro voto particular. Entonces, pues eso es todo. Disculpen por la falla técnica, no puedo ver nada. Espero que ustedes sí me estén viendo, y pues les mando un afectuoso saludo. Y quiero cerrar mi participación con una frase de Michelle Bachelet, en donde manifiesta que cuando las mujeres entran a la política, cuando una mujer entra a la política, cambia la mujer. Cuando muchas mujeres entran a la política, cambia la política. Entonces, gracias y un saludo. Muchas gracias, magistrada, por su participación. Bueno, pues esto, la tecnología a veces nos juega malas pasadas, pero fue bastante clara la presentación y su participación. Y bueno, pues para cerrar esta mesa panel, antes de pasar a lo que son preguntas y respuestas, vamos a dar lectura a la síntesis curricular de la magistrada Gabriela Eugenia del Valle Pérez. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica México. Su experiencia en materia electoral ha sido tanto en el ámbito federal como local. Se desempeñó como coordinadora de ponencia y secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Regional Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y coordinadora de ponencia y secretaria de Estudio y Cuenta en el ahora Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Fue secretaria particular y secretaria de Estudio y Cuenta adjunta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En octubre del 2014 a marzo del 2016 ocupó el cargo de magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal. De abril del 2016 al 2019 se desempeñó como magistrada presidenta de la Sala Regional correspondiente a la primera circunscripción con sede en Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es integrante del Pleno de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la academia ha sido ponente y moderadora en diversos eventos. Actualmente forma parte de la Asociación de Mujeres Juezas y Magistradas de México y la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, por sus siglas en inglés, AWI. Le damos la más cordial bienvenida a la magistrada Gabriela Eugenia del Valle Pérez. Tiene 15 minutos para su presentación, magistrada. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Brenda. Buenos días a todos. Bueno, ya buenas tardes en realidad, ¿verdad? A todas y a todos. Antes que nada, quiero agradecer la invitación que me hicieron las consejeras y los consejeros del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua para estar con ustedes, particularmente a su presidenta, Yanko Durán, a quien es un gusto además conocer, y ojalá muy pronto exista la posibilidad de que nos conozcamos personalmente.
En este día es un día muy especial porque justamente en los días 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Para mí es muy importante que el Instituto me haya dado la oportunidad de tratar con ustedes este día el tema de la reforma en materia de violencia política contra las mujeres por razones de género. Un fenómeno que sigue alcanzando a las mujeres que participamos en la vida política de este país. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy y además es un gusto compartir esta mesa con mi admirada Fátima López y con mi admirada y querida amiga Roxana García. También quiero agradecer a Brenda la invitación y la coordinación de este evento. Pero bueno, ¿qué puedo decir en estos breves minutos sobre un fenómeno tan complejo? Voy a tratar de señalar algunos de los aspectos más relevantes y los cuales considero fundamentales para combatirlo. Actualmente, México muestra grandes avances en lo que respecta a la atención de una problemática como la violencia política contra las mujeres por razones de género. Esto se debe en gran medida a que el 13 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto de reformas a diversas disposiciones como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, diversas leyes en materia electoral, en materia penal electoral y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y también la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esta reforma fue fruto del trabajo conjunto de autoridades electorales, legisladoras, académicas y activistas protectoras de derechos de las mujeres. ¿Y por qué quiero de alguna manera destacar esto? Porque justamente el que las mujeres trabajemos unidas nos trae beneficios a todas. En esta reforma se recogieron tanto los criterios emitidos por las autoridades electorales como las experiencias vividas por las mujeres que participan en la política. Esto permitió contar con un marco legal nacional para regular esta terrible problemática que aqueja a las mujeres que participan en la vida política. Pero esto quiere decir que antes de que existiera este marco, las autoridades no protegíamos a las mujeres que eran violentadas en la vida política. Al contrario, antes de contar con este marco legal, las autoridades electorales, tanto las administrativas como las jurisdiccionales, protegíamos a las mujeres que eran víctimas de violencia política, apoyándonos en convenios internacionales, en la ley modelo marco de la Comisión Interamericana de Mujeres, en el protocolo para la atención de violencia política contra las mujeres en razón de género, y conforme se fueron sentando precedentes, nos apoyamos en sentencias y jurisprudencias. Una de las aportaciones más importantes que nos trajo este decreto de 13 de abril de 2020 es la definición, porque recordemos que aquello que no es nombrado no es visto. Y entonces, si no vemos un fenómeno o queremos no verlo, pues difícilmente podemos combatirlo. En este decreto se dijo que la violencia política contra las mujeres por razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio de las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Cabe aclarar que en la reforma se dijo que esas acciones u omisiones o su tolerancia perpetradas a la mujer por elementos de género significa que se dirigen precisamente por su condición de mujer, lo que la afecta desproporcionalmente o bien tiene un impacto diferenciado en ello. A veces esto ha dado un poco de trabajo a quienes estudiamos estos fenómenos ya en el ámbito jurisdiccional, de decir si se trata o no de violencia política contra las mujeres. Entonces, por ejemplo, en la sala regional, lo que hemos hecho para, digamos, un poco no tanto decir si es por su condición de mujer o no, sino que hemos visto las 22 conductas concretas que también son consideradas como violencia política contra las mujeres. Y entonces, en este caso, encuadramos la conducta denunciada. Y si encuadran alguno de estos 22 tipos de conducta, ha sido mucho más sencillo la sanción
a este tipo de acciones o omisiones o tolerancia. Estas 22 conductas realmente fueron fruto de las experiencias vividas por quienes intervinieron en la elaboración de las reformas. Asimismo, también la reforma especifica quiénes pueden ejercer violencia, y obviamente esto es muy relevante porque pues ya se pone un rostro de alguna, por decirlo de alguna manera, a quienes nos pueden violentar. Por ejemplo, integrantes de partidos políticos, personas precandidatas o candidatas a cargos de elección popular, medios de comunicación, servidores públicos o bien una persona física. Otro gran acierto de esta reforma, que en un inicio causó un gran problema de saber por qué vía era que se iban a conocer este tipo de conductas denunciadas, fue justamente esta multiplicidad de vías que la propia reforma nos dio. Recordemos que la violencia política contra las mujeres por razón de género se puede denunciar a través de la vía electoral, la vía penal y la vía administrativa. Y ahora me quiero referir a cada una de ellas. En la vía electoral, además, para que todavía se vuelva un poco más compleja la cosa, tenemos dos vías, que son el procedimiento especial sancionador, que fue creado ex profeso para atender esta problemática. Si bien sigue una línea similar a la que se puede utilizar para actos anticipados de campaña, actos anticipados de pre-campaña, realmente tiene particularidades que lo hacen distinto. O sea, no, en este caso no vamos a buscar el elemento objetivo, el elemento subjetivo, como puede ser en un acto anticipado de campaña o de pre-campaña, sino que se buscan otro tipo de elementos. En este caso, el procedimiento especial sancionador se va a hacer en contra de infracciones administrativas y la consecuencia va a ser la sanción al infractor. Pero también en la materia electoral podemos conocer a través del juicio de la ciudadanía. En este caso, lo que se busca es la restitución del derecho político electoral violado. Por eso es muy importante que las mujeres pensemos cuáles son las consecuencias que queremos tener para ver si ejercitamos las dos vías o si nos conviene ejercitar una. Y obviamente cuando se trata tanto en el procedimiento administrativo sancionador como o con mayor razón tratándose del juicio de la ciudadanía, se debe de juzgar con perspectiva de género. Y en este caso corresponderá a las autoridades electorales el conocimiento de estas dos vías y la protección es para las precandidatas, las candidatas o mujeres que estén ejerciendo un cargo público de elección popular. Incluso, como les decía, se pueden ejercer las dos vías simultáneamente. En el caso específico de la violencia política por razones de género contra las mujeres, las autoridades electorales son instituciones especializadas que se encargan de tutelar y garantizar los derechos político-electorales de toda la ciudadanía. Bajo esa potestad, tienen la competencia para conocer y sancionar conductas que configuren violencia política contra las mujeres por razones de género cuando se trate de proteger únicamente esos derechos. Por tal motivo, la Sala Superior emitió una sentencia, que es el juicio de la ciudadanía 10.112 de 2020, en la que revocó una decisión de un tribunal electoral por la que se consideró que era materia electoral la denuncia de actos constitutivos de violencia política por razones de género por parte de una funcionaria pública que tiene un cargo de dirección, que tenía un cargo de dirección en un ayuntamiento. En esa decisión se determinó que los casos relacionados con posibles actos de violencia política por razón de género solo son de competencia electoral cuando se involucren derechos político-electorales, lo cual en ese asunto no sucedía, ya que el derecho a proteger era el debido ejercicio de un cargo de la función pública con carácter administrativo en el ayuntamiento y no uno de elección popular, a pesar de que la persona denunciada era la síndica municipal, quien sí ejercía un cargo de elección popular. El magistrado Felipe de la Mata en alguna ocasión platicó acerca de esta decisión y señaló que esa delimitación de competencia para conocer sobre casos de violencia política por razones de género traía consecuencias positivas porque daba claridad sobre a qué personas podíamos proteger las autoridades electorales. Y bueno,
Lo cierto es que en lo que estaba en la zona nebulosa, pues algunas salas regionales emitimos sentencias en las que protegimos los derechos de mujeres, aunque no tuvieran un cargo de elección popular. Otra de las vías a través de las cuales se puede denunciar esta violencia política justamente es la penal. En este caso están definidas qué conductas se consideran como delitos, así como sus sanciones, que pueden ir desde multas hasta privación de la libertad y corresponderá a la autoridad penal. Y finalmente se encuentra la vía administrativa. En esa se señala que la persona servidora pública incurrirá en abuso de funciones cuando realiza por sí o a través de un tercero alguna de las conductas que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género. Las sanciones en esta vía pueden ir desde una amonestación hasta la destitución del cargo de la persona violentadora. Las autoridades electorales podemos solicitar órdenes de protección, podemos ordenar medidas cautelares y ordenar medidas de reparación integral. Y no es que antes no lo hiciéramos, pero ahora ya contamos con este marco legal para hacerlo. Y sobre todo, particularmente a mí me interesa lo de las órdenes de protección, porque estas se nos dificultaban algunas veces porque teníamos algunos problemas a veces con las secretarías de seguridad. Sin embargo, al realizar todas estas medidas hay que tener muy presente la atención a la víctima, por lo que se tiene que actuar con la debida diligencia, actuar con perspectiva de género y no revictimizar. Esta realmente es una muy breve exposición de aquellos aspectos que quisiera yo destacar de esta gran reforma de 2020 que permite, o por lo menos ya es lo que pretendemos, que las mujeres puedan ejercer sus derechos político-electorales libres de violencia, lo cual, como ya les comenté, es producto de varias sentencias y acciones afirmativas tomadas tanto por los tribunales como por los institutos electorales locales, instituciones que siguen contribuyendo a interpretar el contenido de la norma en el mayor beneficio de las mujeres. Y como yo siempre he dicho, tanto institutos como tribunales formamos un solo bloque, que es la justicia electoral. Y justamente a través de esta justicia es que protegemos los derechos político-electorales de las mujeres. Los alcances que ha tenido esta reforma son muy significativos y podría mencionar varios de sus efectos, pero bueno, esto nos llevaría un buen rato. Pero si quisiera mencionar, por ejemplo, algunos ejemplos. Por ejemplo, y sin embargo, el caso más paradigmático que tenemos hasta el momento es la reciente anulación de la elección de Ilia Tenco Guerrero, por demostrarse la existencia de actos que constituían violencia política por razones de género en contra de una candidata que quedó en segundo lugar en la contienda por una mínima diferencia. Esa sanción es muy simbólica en el sentido de que es una muestra de cómo los actos violentos en contra de mujeres tendrán una consecuencia importante, porque violentar a las mujeres fue normalizado por siglos, pero hoy ya no se puede permitir. Reflexionar el cómo se debe de ir sancionando un fenómeno de esta naturaleza es muy difícil, porque muchas veces las juzgadoras y los juzgadores nos implica salirnos de esta zona de confort o de esta línea de pensamiento que teníamos. O sea, teníamos que dejar de pensar un poco en casos pasados, cambiar nuestra forma de pensar y ver lo importante que son nuestras decisiones. Porque no sancionar la violencia en sus diversas formas implica que se siga reproduciendo. También quiero hablar de una sentencia que particularmente me pidió Brenda que hablara de ellas, pero justamente como les dije, esta sentencia la emitimos cuando estaba en esta zona de tinieblas de qué podíamos y qué no podíamos conocer. Y la verdad que bueno que nos cayó en aquel entonces, porque pudimos proteger el derecho político, incluso cuidamos mucho que no dijéramos político electoral, sino únicamente nos referimos al derecho político de la persona que acudió ante nosotros. Porque desafortunadamente, como se nos explicaba hace un rato, si es un asunto de naturaleza similar volviera a caer en los tribunales locales o en la Sala Regional de Guadalajara, ya no podríamos dictar esta sentencia y tendríamos que mandarla a la vía que le correspondiera y nosotros no podríamos conocer de ella. En esta sentencia, de la Sala Regional de Guadalajara, se discutieron actos que constituían violencia política por razón de género en contra de una mujer que se autoadscribía como mujer trans o queer.
Estos actos fueron realizados por una regidora, quien en su perfil de Facebook colocó un video que contenía manifestaciones que fomentaban la homo, lesbo, trans e interofobia. Pues en el video se señalaba que las personas de la comunidad LGBTTI+ están enfermas o no tenían identidad. La mujer que se inscribía como mujer trans y queer ostentaba un cargo de la función administrativa, no un cargo de elección popular. En este caso, se reconoció que el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género y también con una perspectiva interseccional. Ambos son métodos que pretenden detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que discriminan o impidan la igualdad sustantiva. El análisis de este caso, bajo esas metodologías, nos llevó a considerar que las manifestaciones realizadas en una red social reproducían y reforzaban un estereotipo hacia la comunidad LGBTTI+, y las y los servidores públicos, que son electos por el voto popular, tienen mayor compromiso hacia la sociedad y por ello sus acciones deben ser medidas con mayor rigor. Juzgar o apreciar los hechos con perspectiva de género es una obligación que hoy claramente está definida por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en la reforma de violencia política cobra especial relevancia. La perspectiva de género se trata de una categoría de análisis que permita visibilizar la asignación social de roles y las diferencias que se originaron a partir de esa asignación social. En esta metodología de análisis, también es fundamental tener claro en qué consiste la categoría de género. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como diversas investigaciones, han señalado que la variable de género cada día está más presente y se ha convertido en un factor determinante en el litigio. Al aludir al género, aludimos a un concepto que se ha construido culturalmente en torno a lo que implica ser de un sexo o de otro. Se conforma por el conjunto de atributos considerados como femeninos o como masculinos. Y dichos atributos se van adquiriendo a lo largo de nuestra vida a través de reglas, dinámicas sociales, deberes o condiciones que se nos imponen a muy temprana edad. Sin embargo, las mujeres y los hombres no somos por naturaleza lo que la cultura denomina masculino o femenino. Esos dos términos, al igual que el género, atienden a construcciones culturales. ¿Por qué me parece importante hacer esta distinción? Porque este tipo de ideas que permean en nuestro imaginario y que los tenemos desafortunadamente muy arraigados, dieron lugar a los estereotipos de género, es decir, a estos juicios de valor que clasifican a las personas a partir del grupo social al que se les atribuye. Un ejemplo de estereotipo de género puede ser: las mujeres deben sentirse atraídas por los hombres por mujeres, las mujeres deben dedicarse a las tareas del hogar, los hombres deben ser proveedores. Podemos señalar infinidad de estereotipos, pero lo que quiero destacar es cómo el estereotipo busca orientar no solo cómo deberían ser las mujeres, sino cómo deberían ser los hombres o incluso cómo deberían ser las personas de la diversidad sexual. Lo problemático es que esas ideas que generan desigualdades, marginación, discriminación, han incidido en la división sexual del trabajo y han confinado a las mujeres al espacio privado y a los hombres al espacio público, colocando en una subordinación a las mujeres. Invariablemente, los estereotipos son ideas que contribuyen a que se siga reproduciendo la violencia y que se invisibilice. Este punto me parece medular porque este tipo de ideas están muy normalizadas. En innumerables asuntos como juzgadoras y juzgadores, podemos observar argumentos de defensa de algunos agresores o agresoras que no consideran que el comportamiento denunciado es constitutivo de una violencia por razón de género, sino es un comportamiento que puede ocurrir a cualquier persona y además que es normal, ¿no? O sea, la conducta se ve realmente normalizada. Pues desafortunadamente varias de las conductas están muy arraigadas en el imaginario social. Incluso pasa con las víctimas también que han sufrido violencia, que muchas veces no saben o no identifican que han sido violentadas, porque para ellas la conducta es normal.
En el 2015, con la doctora Flavia Freidenberg, organizamos justamente un foro sobre violencia política contra las mujeres por razón de género, cuando apenas este fenómeno se empezaba a hacer visible. Y varias de las asistentes del público, o sea, a la hora que empezaban a oír a las expositoras, se quedaban perplejas porque se daban cuenta que habían sido violentadas, varias de ellas obviamente en sus partidos políticos. También es muy importante juzgar con perspectiva interseccional, y esto es considerar las circunstancias particulares que rodean a las personas. La interseccionalidad es una categoría que reconoce que en una persona pueden recaer más de un factor que las vulnerabiliza, más con respecto a otras personas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, no es lo mismo la discriminación hacia una mujer blanca de estrato económico medio alto a la discriminación de una mujer que vive en la pobreza, la discriminación de una mujer que además de mujer sea indígena, o bien que pertenezca a la diversidad sexual, o bien también que sea una persona con alguna mujer con alguna discapacidad. Juzgar con perspectiva interseccional implica considerar todos estos fenómenos. Toda violencia por razones de género es un acto de discriminación. Eso no está ni siquiera en duda. Tampoco lo está que todas las autoridades del Estado tenemos la responsabilidad por mandato constitucional de combatirla, hacer todo lo necesario para evitarla y sancionarla, para no solo recomponer la vida libre de esa violencia, sino que ya sea permanentemente que se tenga esta libertad de ejercer los derechos en libertad, justamente como lo estoy diciendo, y libres de violencia. Y con esto cerraría mi participación y nuevamente agradezco la invitación que se me formuló para estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magistrada, por su participación. Y bueno, quiero agradecer a quienes nos acompañan también por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alejandra Diego, por parte de la Fiscalía Estatal de la Mujer, la FEM, la licenciada Ana Murga, por parte del Congreso, la diputada Isela Martínez, y por parte del Instituto de Lenguas del Lenguaje de Señas Mexicanas. Gracias por su apoyo a Leonardo y su equipo. Y pues agradecer, obviamente ahora vamos a entrar a lo que es la etapa de preguntas y respuestas. Les quiero leer los comentarios también que tenemos en Facebook. Daniel Díaz Cuevas, buenas tardes a todas y a todos, felicidades por el evento. Ángel Ortiz Gómez, excelente foro. Roberto Luis RM, saludos. Ivonne Ortega, así es, nos comenta en acuerdo a los temas presentados. Nancy Gutiérrez, felicidades por el evento. Iván de las Casas Berumen, saludos a las magistradas. Mario Alberto Hermosillo Cerros, muy buen foro, felicidades. Nancy Ruelas Nevares, excelente foro, saludos a la magistrada Roxana y a la magistrada Gabriela. Olivia Muñoz, ¿cómo podemos aportar el desarrollo de las mujeres? ¿Cómo podemos aportar al desarrollo de las mujeres en el ámbito político? Quien quiera de nuestras ponentes responder. Tenemos esa pregunta ahí como primeros pasos. ¿Qué es lo que se pueden dar para el inicio con el pacto que comentó la licenciada Ana Fátima López? No sé si todavía nos acompaña la maestra Ana Fátima López. Pere González, muy valiosa la información proporcionada por las ponentes. Saludos. Ana Luisa Rojas, ¿dónde podemos denunciar violencias políticas de género en contra de las mismas autoridades electorales? Vianey García Flores, excelente foro, muchas gracias a las ponentes. Ana Luisa Rojas, pues yo quisiera denunciar que me siento violentada con mis derechos político-electorales. Y bueno, pues tenemos algunos otros comentarios. No sé si quisieran dar contestación a alguna de las preguntas que están aquí de... Bueno, en el caso de Chihuahua, en cuanto a aportar al desarrollo de las mujeres en general en el ámbito político, que nos comenta Olivia Muñoz. ¿Cómo podemos aportar al desarrollo de las mujeres en el ámbito político?
Si alguna de las ponentes quisiera contestarlo. Si quieres, Brenda. Adelante, magistrada. Yo creo que un paso muy importante, un paso inicial justamente es la capacitación. Es muy importante que las mujeres conozcan sus derechos político-electorales para poder defenderlos y justamente, o sea, y saber primero conocer cuáles son y entonces ya poder defenderlos. Y para mí desde esta forma es un primer paso para que las mujeres se sientan empoderadas, se sientan protegidas, se sientan acompañadas de las autoridades que estamos para proteger sus derechos. Entonces yo te diría, lo primero es un foro como este, por ejemplo, en el que justamente lo que estamos haciendo, digo, si quieres en forma breve, pero de alguna manera estamos transmitiendo justamente lo que tenemos de conocimiento, estamos dando a conocer cuáles son las vías para poder sancionar esta violencia, cuáles son los tipos de violencia. Entonces, yo siento que foros como este y otros cursos de capacitación que pudieran implementarse son un primer paso. Muchas gracias, magistrada. Carolina Lugo también nos comenta que tristemente hace falta más paridad en el Poder Ejecutivo, en los gabinetes, en las y los titulares que deberían comprometerse con estos temas. Y pues sería también por parte, bueno, sí, porque las dos primeras que nos comenta Olivia Lugo, pues es en lo mismo en los ámbitos políticos para que podamos participar más mujeres en política. Y pues bueno, casi todos son felicitando y bueno, aquí hay una persona sobre un tema en particular que se los haremos llegar a la magistrada en su momento. Pues yo quiero agradecerles a todas y cada uno de ustedes por su tiempo, su participación el día de hoy aquí. Y pues bueno, dentro de los 16 días de activismo por parte del Instituto Estatal Electoral, seguiremos con las actividades, tanto mesas paneles como conferencias, campañas de prevención y a la violencia política. Y como bien comentaba ahorita las magistradas y la maestra Ana Fátima López Iturrios, que estuvieron también con nosotros, pues sí, al salir de oficinas y llevar las capacitaciones tanto en 2018 como ahora en 2021 a quienes estuvieron participando como candidatas, pues sí empiezan a caerles muchos 20, ¿no? Cuando empezamos con las capacitaciones y a dar ejemplos y empiezan a darse cuenta que han sido violentadas por los mismos partidos políticos o por algunas otras cuestiones dentro de los ámbitos. Y quiero entonces agradecer a cada una de ustedes por su participación, por su tiempo y por estas reflexiones que se llevaron el día de hoy aquí. Muchísimas gracias a la magistrada Roxana García del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, a la magistrada Gabriela del Valle del Tribunal de la Sala Guadalajara, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la maestra Ana Fátima López Iturrios y a nuestra presidenta, la licenciada Yanko Durán Prieto. Si quiere dar un mensaje de despedida, presidenta, adelante y gracias por el apoyo. Sí, muchísimas gracias. Quiero agradecerles profundamente a la magistrada Roxana García, a la magistrada Gabriela del Valle, a Ana Fátima, por su acompañamiento y por las exposiciones tan acertadas que el día de hoy nos compartieron. Hay mucho camino todavía que transitar en estos temas, pero pues tenemos el compromiso, las autoridades electorales tenemos el compromiso de seguir abonando con este tipo de convocatorias, con foros, con capacitaciones, con acompañamiento tanto a las candidatas como a las personas que ya fueron electas, ¿verdad? Y que ya están ejerciendo el cargo público. Les agradezco muchísimo y pues quedamos a la orden para cualquier duda u observación que las personas que nos acompañaran hoy a través de las redes sociales tengan, nos hagan llegar sus cuestionamientos y de alguna manera podremos darles una visión, ¿verdad? De una respuesta acertada a las dudas que pudieran haberse generado. Muchísimas gracias y pues buen día para todos. Pues agradecerles nuevamente, magistradas. Me mandó mensajito la maestra Ana Fátima que tenía una entrevista a las 2 de la tarde, hora centro, entonces se tuvo que desconectar. Pues agradecerles a todas las invitadas y a nuestras ponentes de lujo del día de hoy.